Bueno, vamos a meternos en un tema que es fascinante. A ver, ¿qué pasa cuando una ley que fue diseñada específicamente para obligar a que todo sea transparente, de repente desaparece? Este caso nos deja una lección importantísima sobre cómo se construye la confianza de verdad. Una que va mucho más allá de lo que está escrito en un papel. Y esa es justamente la pregunta que vamos a explorar. Porque, a ver, esto parece un thriller legal, ¿no? Pero en el fondo, lo que nos revela es algo mucho más profundo sobre cómo funcionan las empresas y, la verdad, los mercados en general. Todo arranca en junio de 2021. En México se publica una ley nueva, muy ambiciosa, con un objetivo súper claro: ponerle luz y transparencia a la industria de la publicidad. Un sector que, bueno, movía millones en acuerdos que no siempre eran del todo claros. Pero aquí es donde la historia da un giro total. Apenas 2 años después, en junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ¿saben qué? Toda esta ley es inválida. Así, de un día para otro, todas esas reglas del juego que apenas estaban empezando a implementar, simplemente dejaron de existir. Miren esta línea de tiempo. Es increíblemente corta, ¿verdad? Desde que se publica hasta que se notifica su anulación, pasaron casi 2 años exactos. Y esta brevedad nos obliga a preguntarnos algo. ¿De verdad es suficiente confiar solo en la regulación para generar un cambio que perdure? Ok, para entender el tremendo impacto de que desapareciera, primero hay que entender por qué nació. ¿Qué problema era tan grande como para que se necesitara una ley entera para resolverlo? A ver, para entender bien el conflicto hay que conocer a los jugadores. Son dos, principalmente. Por un lado está el anunciante, o sea, la marca que quiere promocionarse. Y por el otro, la agencia de medios, que es como la intermediaria que va y le compra los espacios a los medios de comunicación. El problema, claro, surgía en la relación entre ellos. La ley le apuntaba directo a estas prácticas, que se habían vuelto, digamos que bastante comunes. Pasaba que las agencias a veces compraban espacios por su cuenta para después revendérselos más caros a sus clientes. O, por ejemplo, recibían descuentos enormes de los medios que nunca jamás le llegaban al anunciante. Era un sistema bastante opaco que, lógicamente, generaba muchísima desconfianza. Y la solución que proponía la ley era en realidad muy simple y directa. Se basaba en 3 reglas clave. Primero, la agencia no es dueña del espacio, solo es una representante que compra en nombre del anunciante. Punto. Segundo, se acabaron los descuentos secretos. Si hay un beneficio, es para el anunciante. Y tercero, para que no quedaran dudas, el medio de comunicación tenía que mandarle la factura directo a la marca, no a la agencia. Y esta cita del artículo 1 lo resume todo. Muestra perfectamente el espíritu de la ley. Lo que buscaba era emparejar la cancha, eliminar esas ventajas injustas que al final del día perjudicaban a las empresas que pagaban por la publicidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante para todos. La ley fue invalidada. Las reglas se esfumaron. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda sobre los negocios, la ética y la confianza. Pensemos en esto. Si todo ese andamiaje legal que obligaba a ser transparente se viene abajo, ¿eso significa que volvemos a las andadas, a las viejas prácticas? La pregunta es esa: ¿qué es lo que queda cuando la ley desaparece? Este es el punto central de todo el asunto. El caso de esta ley nos fuerza a cuestionarnos si cumplir una norma es lo mismo que tener una cultura ética. ¿Acaso un decreto puede crear confianza por sí solo, o es algo que tiene que nacer y cultivarse desde adentro de una organización? La respuesta, al parecer, está en construir algo mucho más fuerte y duradero que una ley, una cultura. Y esa cultura, esa que sí sobrevive a los cambios legales, se apoya en 3 pilares fundamentales que cualquier organización puede empezar a construir hoy mismo. Y lo realmente poderoso de esta idea es que la verdadera protección, la verdadera transparencia, no vive en un manual guardado en un cajón, no. Se ve en las acciones de todos los días, en cómo se toman las decisiones de marketing, en cómo se capacita a los equipos, en cómo se resuelven los problemas. Es algo vivo que se practica. El primer pilar es innegociable, el liderazgo. Si la dirección no pone el ejemplo, simplemente nada cambia. El compromiso con la transparencia, con la ética, tiene que ser visible, tiene que escucharse en los discursos, verse en las prioridades y sobre todo sentirse en los recursos que se le asignan. El segundo pilar es la preparación. Y esto significa 2 cosas. Por un lado, hay que olvidarse de la capacitación genérica que no le sirve a nadie. El equipo de ventas necesita saber cosas distintas que el de tecnología. Y por otro lado, implica tener una seguridad inteligente, que no le pone 1000 candados a todo, sino que protege con más fuerza lo que tiene más riesgo. Y el tercer pilar es la integración.
Los valores no pueden ser un simple adorno en la pared. Tienen que estar metidos en el ADN de los procesos de todos los días. Por ejemplo, ¿se analiza el impacto en la privacidad antes de lanzar un nuevo producto? Y algo fundamental, ¿se le hace fácil a los usuarios ejercer sus derechos de forma clara y sencilla? Y esto es un gran ejemplo de cómo llevarlo a la práctica. En lugar de quedarse en ideas abstractas, se puede usar una herramienta como este tablero de seguridad. Miremos la primera fila. El proceso, la nómina de empleados. El riesgo, acceso no autorizado. OK, medidas actuales, cifrado y ACLs, que son básicamente listas de control de acceso. Pero ojo, se detecta una brecha. El monitoreo es débil. ¿La mejora? Implementar una auditoría. Así, un riesgo que suena súper abstracto se convierte en un plan de acción concreto y manejable. Y para ese pilar de los derechos del usuario, aquí hay una lista de acciones bien concretas. No alcanza con poner un correo electrónico escondido en la política de privacidad. No, los canales tienen que ser fáciles de encontrar. No se debe pedir más información de la necesaria para verificar la identidad. Y tiene que haber un equipo bien entrenado para responder. Cada paso cuenta. Entonces, volvamos a nuestra historia del principio para cerrar el círculo. La ley, sí, fue invalidada, pero la necesidad de transparencia no desapareció con ella. De hecho, yo diría que se volvió todavía más importante. Este caso es una lección valiosísima. Nos enseña que construir todo un modelo de negocio o toda una estrategia de cumplimiento sobre una base que puede desaparecer de la noche a la mañana es como construir sobre arena. La base tiene que ser mucho más profunda. Entonces, aquí está el punto clave. La confianza y la seguridad reales no viven en un documento legal. Viven en una cultura organizacional, una donde la ética y la transparencia son la norma, no una obligación que viene de afuera. Y esa cultura, esa sí sobrevive a cualquier cambio legal. Y cerramos con esta reflexión. Las regulaciones van y vienen, los contextos cambian constantemente. La pregunta que queda flotando en el aire es, si el día de mañana desapareciera una ley clave en un sector, ¿una organización seguiría haciendo lo correcto? La respuesta a esa pregunta define sobre qué está construida realmente la confianza.